Un gran saludo a todos, bienvenidos una vez más al canal del Maestro Roland. Y hoy estamos atendiendo con el tema que vamos a tratar a algunos de nuestros suscriptores que surgió en ellos esa inquietud de que hablemos sobre la influencia lunar. ¿Por qué? Les cuento, en el Facebook del Maestro Roland tenemos un grupo en el cual comenzamos a hacer publicaciones de determinadas auracas en determinadas fases lunares debido a la influencia especial de la luna en esa fase. Entonces surgió la inquietud de conocer más, de saber sobre qué nos enseña el Maestro Roland sobre la influencia lunar, cómo podemos aprovecharla mejor. Y bueno, quiero contarles un poquito sobre eso. Ustedes saben que la sabiduría del Maestro Roland se basa en sus estudios de Cábala y en sus estudios sobre lo que eran los conocimientos de los sacerdotes del Antiguo Egipto. Él reúne esos conocimientos bajo el nombre de Kabash. Pero Kabash en la antigüedad era más específicamente el conocimiento sobre los astros, era más la parte astrológica. ¿Por qué? Ustedes ya habrán leído o escuchado que nos referimos a Kabash como la sabiduría de las estrellas, pero no solo porque trataba de los astros, sino porque ellos interpretaban que era una sabiduría venida de los astros, venida de las estrellas, o sea, enseñada por seres que eran de otro planeta, una cultura superior que enseñó en el Antiguo Egipto. Lo que estamos recogiendo en esto que llamamos Kabash, que es mucho más amplio de lo que sería solo el conocimiento de los astros. Pero bueno, quería tocar el tema específicamente del Kabash porque todo lo que el Maestro Roland ha enseñado tiene muchísima profundidad en todo lo que hace a la influencia de cada astro, como lo consideraban en aquella época, en la dinastía 18, ustedes saben, que es el periodo donde el Maestro se basó todo su estudio, los astros que consideraban principales, cómo era la influencia sobre el ser humano. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la luna específicamente. Tenemos que, ¿cómo lo estamos llevando en este grupo de Facebook, como yo les comentaba? Cada fase de la luna tiene una influencia sobre un plano, sobre un aspecto del ser humano. Entonces, si nosotros consideramos la luna nueva, ella tiene una influencia especial sobre nuestro plano más astral, sobre todo lo que es nuestra alma, sobre todo lo que es esa comunicación más mística de nuestro microcosmos con el macrocosmos, donde está la comunicación con lo elevado, con Dios. Ese es el sentido de influencia de la luna nueva. Entonces, se entiende que si nosotros durante esa fase lunar nos dedicamos a ese plano con nuestras meditaciones, con nuestro interés, o sea, a veces olvidamos un poquito algunos de nuestros planos. De repente estamos muy concentrados en nuestro plano físico o en todo lo que es laboral y nos olvidamos un poquito de dar atención a un plano más elevado, a todo lo que es
nuestra fe, nuestra mística, nuestra búsqueda, una misión, o sea, todo eso queda un poco olvidado. Entonces, si lo hacemos en esa fase de luna nueva, nosotros tenemos a favor esa energía que la luna está dando. Por eso que había muchísimas terapias en la antigüedad que se realizaban teniendo en cuenta la influencia lunar. Entonces cada etapa tenía distintas meditaciones, distintas dabraká, distintas formas terapéuticas, atendiendo, mejor dicho, aprovechando esa energía que la luna daba en ese plano específicamente. La luna creciente, por ejemplo. La luna creciente es más para nuestra mente, nuestras emociones. Tenemos que buscar siempre ese equilibrio y también dar a nuestra mente una fuerza direccionada, o sea, saber dirigir nuestra mente hacia lo positivo. O sea, es muy rico todo en cada fase lunar, todos los aspectos a considerar. Y realmente, o sea, podemos nosotros mismos establecer como si fuera, no digo una terapia, pero sí un orden, para ir respetando en lo que son nuestras meditaciones, lo que nosotros hacemos de dabrakas, tener en cuenta en qué fase lunar lo hacemos, porque todo está relacionado. Nosotros estamos conectados con esas fuerzas. Es lo que el Kabbalah siempre nos enseña, que nosotros tenemos que poder tener acceso a esas energías que el cosmos nos brinda. Nosotros cuando estamos mal es porque nos desconectamos, porque nosotros tenemos todo ese alimento energético que nos llega, pero a veces por distintos factores se bloquean esa conexión. Entonces, una energía no llega. En la antigüedad se decía como que un brazo del sol no podía llegar porque se consideraban 11 fuerzas solares en el ser humano y cada brazo del sol que se tomaba en un esquema durante la época de la dinastía 18, donde se considera la época del dios Atón, que era simbolizado por un sol con brazos. Entonces, cada brazo del sol simbólicamente daba una energía al ser humano. Y cuando estaba mal la persona, se decía que un brazo del sol no estaba llegando. Simbólicamente era que la persona había cortado, había bloqueado de alguna forma ese canal para recibir esa energía. Entonces es muy importante eso, tener en cuenta que estamos permanentemente alimentados por las energías de los astros. Y qué bueno aprender a cómo podemos canalizarlas mejor y cómo podemos superar esos bloqueos cuando existen. Entonces, bueno, vamos a seguir con las fases de la luna. Estábamos con la luna creciente, estábamos diciendo que en ella tenemos que considerar todo el plano emocional y mental y tratar de equilibrarnos.
después, cuando llega la luna llena tenía mucha importancia, porque era considerado un gran poder esa fase lunar. Entonces se hacían muchas terapias de salud, o sea, porque era la luna que beneficiaba la salud. Con esa fuerza que la luna brindaba en su fase de llena, se hacían muchas terapias para lo que era la energía vital del ser humano. Pero, o sea, era muy rico el concepto de la luna llena, no solo en un plano de energía física, energía vital, de tener salud, no, también en tener prosperidad. Por eso, o sea, era una luna donde también se meditaba mucho por todo lo que era el trabajo en ese entonces, o sea, todo lo que es un plano laboral, que podemos decir hoy un plano económico, cómo tener nuestro sustento, cómo tener esa prosperidad realmente. Eso todo se considera la influencia lunar máxima en la luna llena. Ahora, la luna menguante. La luna menguante se consideraba una fase lunar donde realmente era como un periodo de un impas. Si la persona estaba realizando, por ejemplo, una terapia, y en cada fase lunar iba atendiendo al plano que corresponde, cuando llegaba la luna menguante, descansaba, digamos, de esa lucha constructiva que es meditar para este aspecto, trabajar este aspecto dentro de cada uno. Se purificaba. Ustedes sí ven dentro de las prácticas mismas que nosotros estamos poniendo en este Facebook que les contaba, está la práctica para hacer la purificación realmente, donde se busca sacar todo lo que sea de energías negativas, porque esas energías negativas contribuyen a esos bloqueos que yo les decía para poder recibir esas fuerzas del universo. Entonces es importante que haya ese periodo donde la persona medita, espera resultados de todo lo que viene haciendo en las otras fases lunares y se purifica. Tiene que existir eso también, tiene que existir esa previa purificación para cuando venga de nuevo la próxima, la luna nueva, empezar con toda la fuerza, empezar mejor de nuevo la lucha. Es muy interesante todo lo que es esa sabiduría tan antigua, lo que es la filosofía de la influencia de cada astro, porque en todo, o sea, ellos consideraban en todo la influencia de la luna. Cada día era la influencia de un astro. Entonces el día lunes era la influencia lunar. Entonces ese día, por ejemplo, también en otro aspecto, si miramos las glándulas, miraban que el día lunes la luna tenía influencia sobre las glándulas suprarrenales. Y entonces ellos también hacían un ejercicio para aprovechar la energía lunar y dar fuerza a esas glándulas también. Entonces miraban también en la parte más orgánica. Entonces la influencia del lunar, ¿dónde estaba? Estaba todo lo que era el aparato digestivo, sobre todo en el estómago. Entonces buscaban también meditar para ese órgano. O sea que cada día
miraban en cada uno qué es lo que podían mejorar. Con la influencia del astro, trataban de conectarse permanentemente con esas energías que el universo nos brinda. Entonces también miraban la luna como ese astro del amor, ¿no? Ese concepto que hasta hoy se tiene de la luna llena, el amor, todo. Tenían también danzas que aprovechaban la energía de la luna para unirla al amor. Existe lo que se llamaba la danza del árbol, que se llamaba Kabaetz, que era una danza terapéutica, donde la mujer hacía ejercicios, o sea, era un tipo de danza como se llamaba la danza del árbol, donde no había un desplazarse, digamos. El árbol está en un lugar. Entonces, en un lugar, la mujer hacía esa danza, pero era mucho por dentro también. O sea, concentrándose en lo que era importante para ella en el amor. Ella tenía su amor, o tenía su búsqueda de un amor. Era lo que ella ponía en su mente y en su corazón. Y había determinados ejercicios con determinadas meditaciones que ella hacía para lograr, si es que tenía su amor, para darle fuerza, para que siempre estuviera en armonía, para fortalecerlo con esa energía que la luna le brindaba. Y si no lo tenía, para encontrarlo. O sea, hasta eso había la danza de la luna, que se llamaba la dama de la luna. Era realmente una terapia que había en otros aspectos también. Lo que se llamaba la danza del árbol tenía otros aspectos, no solo la dama de la luna, había muchas danzas que se llamaban damas. Pero bueno, con esto, o sea, quería darles un poco un ejemplo de cómo era realmente considerado y cómo era en cada terapia tenido en cuenta la influencia de los astros. Estamos hablando particularmente hoy de un astro que es la luna. Entonces, estos conceptos generales sobre las fases lunares que, o sea, se aplicaban a todos. Pero yo quiero enseñarles hoy a que ustedes sepan no solo estas fases generales, sino que aprendan cuál es la fase lunar para cada uno de mayor fuerza. Porque eso es muy importante para lo que ustedes van a hacer en su vida. Entonces, el Kavash nos enseña cómo calcular cuál es nuestra fase lunar. Lo que ellos llaman la luna de fuerza es la fase lunar que nos beneficia en lo particular y es de acuerdo a nuestra fecha de nacimiento. Les explico. Ellos empezaban a considerar a partir del 22 de marzo. Entonces, del 22 de marzo, abril, mayo, hasta el 22 de junio va la primera fase lunar, que es la luna nueva. Entonces, si
ustedes, su día de nacimiento va entre marzo, día 22, hasta junio, día 22 donde comienza la otra, el día 22 de junio ya comienza la otra fase lunar, hasta el 21. Ahí la luna de fuerza para ustedes va a ser la luna nueva. Después cuentan del 22 de junio, julio, agosto, hasta el 22 de septiembre. Mejor dicho, hasta el 21 va la próxima luna, que es la creciente. El 22 ya empieza la luna llena. El 22 de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Hasta el 21 de diciembre va la luna llena. Y desde el 21 de diciembre hasta que vuelva el 21 de marzo es la fase menguante, la luna de fuerza para los que nacieron en ese periodo del año, es la luna menguante. Quiere decir que nosotros consideramos en lo general, por ejemplo, que la menguante es una luna que no tiene en sí una fuerza especial, pero atención que para las personas que nacieron entre el 22 de diciembre y el 22 de marzo, sí tiene una fuerza especial, porque es su luna de fuerza, aunque sea en fase menguante, lo cual quiere decir que esa persona va a hacer muchas cosas importantes en su vida en la luna menguante. Y que también debe considerar esa influencia cuando se propone hacer determinadas cosas, y que sepa que esa luna, por más que esa fase lunar, cuando digo esa luna, esa fase lunar, por más que sea considerada de poca fuerza o para no realmente tomar una lucha en determinados aspectos, esto puede cambiar si es su luna de fuerza. Ahí sí tienen que considerar también ese otro aspecto que tiene muchísimo valor también. Entonces, espero que hayan entendido cómo calcular. Es muy fácil, son 4 periodos en el año, y se empieza, como les decía, a considerar a partir del 22 de marzo, que es donde empieza lo que nosotros llamamos un año nuevo astral. A partir del 22 de marzo empieza la primera fase a contar lunar y son periodos de 3 meses. Entonces cada uno puede ahora saber cuál es su luna, su fase lunar de fuerza, y también tomar eso para beneficiarse realmente en lo que piensan hacer en sus proyectos, para proyectar, para planificar su vida. Porque eso es lo que buscaban conociendo la influencia de los astros. Que el hombre pueda realmente tener un orden de acuerdo a las influencias y no ir, como muchas veces vamos, a contramano de todo lo que es hasta la fuerza de un astro, porque a veces no lo miramos, a veces no lo sentimos, no lo consideramos. De repente es un aspecto que conforme yo a veces digo que no miramos el mundo de las energías, que estamos inmersos dentro de ellas. Y los astros también a veces no miramos y no los consideramos. Pero es muy importante, ténganlo en cuenta. Miren los astros y traten de sentir que estamos conectados con ese macrocosmos, con ese universo. Y para tener armonía, tenemos que tener conciencia. Tenemos que tener conciencia de esas conexiones y tenemos que aprender cómo nosotros podemos fortalecer esas conexiones para estar mejor, para crecer, para superarnos, para todo. Eso forma parte de las enseñanzas de nuestro maestro Roland, y por eso
bueno, las compartimos hoy a partir de una inquietud de ustedes, y estamos para eso estamos, seguimos en el canal de Maestro Roland, para que sus seguidores puedan realmente tener acceso a todo lo que es esa sabiduría tan inmensa de nuestro Maestro. Y siempre estamos para atender sus inquietudes. Así que háganos llegar sus inquietudes, y realmente en todo lo que podamos vamos a estar brindándole realmente de ese saber tan amplio que el Maestro nos ha dejado. Bueno, muchas gracias por hoy y hasta el próximo encuentro.